Una buena forma de disfrutar de la naturaleza y poder observar a la fauna cuando no estás presente es poniendo cámaras trampa. Por eso hoy estamos subiendo este barranco. Queremos encontrar un buen sitio que nos garantice probar con éxito la cámara que traigo en la mochila, la HaPimp 770 5S. Hola, bienvenidos a mi canal de la naturaleza escondida. Las cámaras trampa tienen múltiples aplicaciones: investigación, caza, videovigilancia inalámbrica o para disfrutar de la naturaleza como hago yo. Esta vez os traigo una cámara que llevo probando durante meses con excelentes resultados. Se trata de la HaPimp 770 5S, con una resolución de vídeo de 4K Ultra HD y 32 megapíxeles en fotografía. La vamos a desembalar y vamos a ver cómo se programa para después colocarla en la naturaleza junto con la otra cámara que hace meses que tengo y ver los resultados. Lo primero que vemos es el manual de instrucciones. Esto es así porque es lo primero que deberíamos leer antes incluso de sacar la cámara. Viene en varios idiomas y por supuesto en español. Sacamos el cuerpo de la cámara. Esta es la HaPimp PH 770 5S. Como podemos ver por su diseño, han pensado en los detalles. Se la ve robusta a simple vista. Me gusta que tenga estas aristas recortadas, que tenga una forma redondeada, lo que ayuda a que pase más desapercibida. También, por ejemplo, estas estrías aquí atrás en estos soportes dificultan que la cámara se resbale. Si la ponemos en un árbol siempre tendrá mejor sujeción. También vemos que ya tiene, al estar esto un poco más prominente, queda siempre ya un poco más inclinado hacia abajo. El cierre también parece muy resistente. A mí me gusta este tipo de cierre. Vemos que tiene para poner un candado aquí. Es un buen sitio. La bisagra también parece resistente. Aquí para poner la correa y aquí para poner un cable de seguridad. Vemos la lente gran angular de 120 grados que está protegida por una pequeña visera que, aunque parezca que no, pues la puede proteger de las gotas de lluvia. Vemos una pantalla con 45 LEDs infrarrojos. Aquí vemos un sensor de luz y aquí vemos una luz indicadora de estado. Vemos que tiene dos sensores laterales y un sensor frontal en la parte de abajo. En total abarcan 120 grados. Con un alcance de 20 metros. Aquí tenemos el agujerito del micrófono para recoger el sonido, como podemos ver en los siguientes vídeos. Abrimos la cámara y vemos que tiene en la puerta de la izquierda, vemos que tiene la pantalla LCD de 2,4 pulgadas, los botones para manejar la cámara y programarla. Aquí tenemos un altavoz. Esta cámara está protegida de forma estanca con IP66. Aquí vemos la junta tórica que encaja perfectamente en la ranura que tiene la cámara.
Vemos que el cable de las baterías viene por aquí, pero parece bastante flexible. Es uno de esos cables que son de goma muy flexible. En la parte de abajo vemos una ranura para la tarjeta de memoria, una tarjeta SD. Soporta tarjetas de hasta 512 GB. Vemos una salida, un puerto USB para poder descargar los archivos y los datos de la cámara a un ordenador. Aquí tenemos el interruptor principal, standby para programar y ver las fotografías y vídeos, y hacia la derecha del todo on para ponerla a funcionar y que los sensores empiecen a trabajar. Aquí vemos en este pequeño agujerito una entrada para alimentación externa, como puede ser una placa solar u otro tipo de fuente, siempre con el mismo voltaje que necesite la cámara. En la parte posterior vemos una rosca para trípode u otro tipo de soporte, como el que trae la cámara. Vamos a proceder a retirar esta tapa, que es muy flexible y fácil de retirar y de poner, que tiene esta ranura para el cable. Tiene que coincidir esta parte de aquí. Vamos a poner las baterías. Bien, una vez que están las baterías introducidas, volvemos a poner la tapa en su posición correcta y ya tenemos las baterías instaladas en la cámara, listas para encender. Pero todavía no tenemos la tarjeta. La tarjeta SD, la tarjeta de memoria, siempre hay que introducirla con la cámara apagada. La introducimos, en este caso es una tarjeta SanDisk de 32 GB. Movemos el interruptor principal hasta la zona intermedia, donde pone test. Se enciende. Pulsamos el botón de menú. Y aquí vemos que está en inglés. Lo primero que vamos a hacer es ir a lenguaje, aquí. Le damos OK, buscamos español, aquí, pulsamos español, de acuerdo. Ahora volvemos al principio. Modo significa si queremos foto, vídeo o foto y vídeo. Esta cámara tiene la posibilidad de vídeo, foto y vídeo. Vamos a elegir foto y vídeo porque la vamos a probar. Resolución de foto. Vamos a ponerle el máximo, 32 megapíxeles. Disparo continuo es la cantidad de fotos que queremos que haga antes de hacer el vídeo. Le damos a OK, una foto, dos fotos o tres fotos en serie. Y después seguiría con el vídeo. Vamos a dejarlo en una foto. Resolución de vídeo. Vamos a ponerlo al máximo porque la vamos a probar. ...4K... 3840 por 2160. Resolución de vídeo de time-lapse. Vamos a darle el máximo también. Duración de vídeo. Le vamos a dar 35 segundos. Grabación de sonido. Lo dejamos en on. Retardo de disparo. 1 minuto. Es el tiempo que queremos que la cámara esté inactiva entre una toma y otra. Es decir, una vez que los sensores detecten la presencia de un animal o algún movimiento, va a tomar las fotografías que hayamos programado y después el vídeo. Y a continuación esperará el tiempo que nosotros programemos aquí
hasta la nueva detección. Mientras tanto, los sensores no funcionarán. Vamos a ponerlo en... Yo lo pongo siempre en el mínimo porque vamos a probarla. Depende de qué tipo de captura queramos, qué tipo de animales. Yo siempre procuro que no pase mucho tiempo porque a veces se puede perder la oportunidad de un vídeo, aunque claro, va a grabar mucho más vídeos. Bien, son 5 segundos, es el mínimo. Damos OK. Detectores de movimiento, on. Los sensores se pueden poner o se pueden quitar para hacer vídeo y fotografía sin necesidad de tener los sensores. Sensibilidad, viene de fábrica media, nosotros le vamos a poner una sensibilidad alta. Tiempo de grabación del objetivo lo dejamos apagado porque esto es si queremos que durante una hora del día o de la noche la cámara no esté activa. Si sabemos que vamos a capturar animales nocturnos, pues no necesitamos que esté la cámara activa durante el día. Entonces programamos la hora aquí. Lo dejamos en off. Time lapse. Y aquí tenemos ajustar el retardo de disparo. Hay horas, minutos y segundos. Si queremos un paisaje, pues podemos poner cada minuto, cada 30 segundos. Si queremos hacer un time lapse de una flor, pues ponemos cada 2 horas, cada 3 horas o cada 24 horas para ver lo que tarda en abrirse, depende de qué tipo de flor o de planta. En fin, eso ya sería ir probando. Volvemos al menú, idioma, captura sin fin. Esto es la posibilidad de que la cámara entre en grabación en bucle. Si lo programamos aquí, on, off, vemos que a pesar de estar en español, bueno, seguimos teniendo el on y el off. On significa encendido, como ya sabemos, y off apagado. Lo vamos a dejar apagado porque no queremos que haga capturas en bucle. Si se llena la tarjeta puede seguir reescribiendo encima sin fin hasta que se acaben las baterías. Hora y fecha, ajustar hora y fecha, formato de hora primero, 24 horas lo dejamos, formato de fecha, año, mes y día, no, yo prefiero día, mes y año. Vamos, ajustamos la fecha. Hoy es día 25 del 1 de 2022 y son las 12:15. OK, volvemos atrás pulsando menú. Sello de la foto es si queremos que salga en la banda inferior de la foto y del vídeo la fecha y hora, fecha solamente o apagado. Vamos a dejar fecha y hora y también saldrá la temperatura por defecto. Fecha y hora. Protección con contraseña no le vamos a poner, pero podemos ponerle una contraseña. Señal acústica on. Yo lo voy a desactivar para no tener ruiditos aquí en el campo. Ahora ya no se escucha nada. Formatear tarjeta de memoria, esto es extremadamente importante. Si ponemos la tarjeta nueva, vamos a dar OK. Se borrarán todos los datos, le damos sí. Formateamos la tarjeta, ya tenemos la tarjeta formateada y ya podemos grabar foto y vídeo. Porque si la tarjeta es nueva es posible que no consiga grabar nada. Y yo siempre la formateo cada vez que voy a empezar a colocar la cámara si no quiero mantener en la tarjeta las imágenes o vídeos anteriores. Número de serie, en caso de que necesitemos soporte técnico. Restaurar ajustes a los valores predeterminados. Esto es en caso de que queramos volver a lo que la cámara traía de fábrica. Porque estas cámaras se pueden usar, cualquier persona puede usar esta cámara, no tiene que saber de fotografía, ni tiene casi que saber ni programarla, ni nada.
Aunque el menú es muy intuitivo y muy fácil, como ya hemos visto, cualquier persona simplemente poniéndole las pilas y la tarjeta de memoria y por supuesto formateándola, por eso a veces viene una indicación en la cámara de que hay que formatear la tarjeta de memoria, eso viene también en las instrucciones. Entonces cualquier persona puede usar la cámara simplemente poniéndole la tarjeta, las pilas y dándole a on y poniéndola en un sitio, la cámara comenzará a tomar foto, vídeo durante el tiempo que ya tenga programado. Y ya hemos llegado al principio del menú. Pues con esto hemos dejado la cámara preparada para grabar. En caso de que ya estemos listos, le damos al botón hacia la derecha y como vemos comienza la cuenta atrás. Cerraríamos la cámara. Vemos que ese piloto señala que la cuenta atrás está en marcha. Cerraríamos, ya estaría colocada en algún sitio y ya solo a esperar a recogerla y ver qué hemos conseguido. Vamos a ver qué contienen los accesorios. Los accesorios contienen un cable USB para descargar las imágenes, una correa para poner la cámara en un árbol o en cualquier otro, una piedra. Tenemos un soporte de pared con sus correspondientes tornillos y espiches. Bien, pues llegó el momento de lo más importante, que es probar la cámara, ponerla en un buen sitio y ver los resultados, ver qué animales podemos capturar. Vamos a ir observando qué rastro nos van dejando los animales, como estas huellas de ciervo en el barro, o estos excrementos, que son de ciervo también. También, si os está gustando el vídeo, os pediría un like. Aquí podemos ver más rastros de ciervos. Vamos a colocar aquí. Bueno, vamos a ponerle la correa. Una vez que estamos seguros de que la cámara enfoca lo que queremos enfocar y que está bien sujeta al árbol, solo resta activarla. Para ello movemos el interruptor principal hacia la derecha totalmente y vemos que comienza la cuenta atrás. Cerramos la cámara y también podemos ver que el piloto parpadea, lo que significa que la cámara está bien activada. Unos días más tarde regresamos a recoger la cámara. Afortunadamente vemos que sigue donde la dejamos y también que está perfectamente estanca aún después de la lluvia que hemos tenido estos días. Movemos el interruptor hacia el centro, pulsamos play y vemos que tiene 64 vídeos y fotografías. Le damos a OK para ver algunos, nos movemos con los botones de arriba y abajo para avanzar o retroceder en los vídeos y fotos. Para parar la reproducción de los vídeos pulsamos el botón menú y ya podemos seguir avanzando hacia adelante o hacia atrás. Apagamos la cámara, la quitamos del árbol y ya podemos ver cómo se ven los vídeos y las imágenes en el ordenador. Pese a las inclemencias del tiempo, la cámara se ha comportado perfectamente y también ha estado funcionando según los parámetros que habíamos introducido en el menú. Vamos a ver los vídeos y las imágenes. En este vídeo de día podemos ver cómo yo me acerco a la cámara cuando estoy llegando a retirarla. Los sensores detectan el movimiento, la cámara toma una fotografía de una cierva y después sigue con el vídeo tal como habíamos programado. El siguiente vídeo es una fotografía nocturna, sigue con el vídeo. Lógicamente no podemos poner todos los vídeos que hemos conseguido y todas las fotos. Y los vídeos los he acortado porque son de 35 segundos cada uno.
Vemos también que han acudido a la cita un zorro, una garduña, más ciervos. Pues estas son las imágenes diurnas y nocturnas. Podéis juzgar vosotros mismos la calidad. En este caso hay un espacio amplio y al ser la lente un gran angular, los animales aparecen relativamente más pequeños. Vamos a colocar la segunda cámara para obtener un mayor número de imágenes que poder acompañar en este vídeo. Este lugar parece bueno. Este tronco tiene una buena posición, pero primero vamos a despejar un poco el frente de la cámara. Vamos a retirar unas cuantas de que cuelgan. Colocamos la cámara una vez más con la correa. Abrimos, movemos el interruptor hacia posición on y vemos que ya comienza a parpadear porque la cámara está activada. Bien, pues una vez más, unos días más tarde, estamos de regreso para recuperar nuestra cámara APIMP y vamos a ver si hemos tenido suerte. Tengo que utilizar un GPS en esta ocasión para llegar bien al sitio donde estaba ubicada la cámara. Muevo el interruptor y estupendo, funciona perfectamente. Ahora pulsamos play otra vez y vamos a ver las imágenes en el ordenador. Este es el primer vídeo, que soy yo retirándome. Después vemos que lo primero que aparece es un zorro. Le tomo la fotografía y después el vídeo. Seguimos con garduñas, jinetas, un ciervo. Un meloncillo o también llamado mangosta. Son animales pequeños carnívoros diurnos. Bien, pues en estas imágenes, como pueden ver, seguimos buscando pistas de pequeños carnívoros que suelen dejar sus marcas encima de las rocas. Estamos subiendo por un barranco para volver a colocar la cámara, esta vez en una pequeña cascada que, aunque lleva poca agua, está en un lugar apartado del bosque y probablemente podamos conseguir buenas imágenes de pequeños carnívoros o algún otro animal. En esta ocasión he utilizado una roca para amarrar la cámara con la correa y colocarla justo en el borde de la pequeña cascada, mirando hacia abajo. Bien, pues unos días después regresamos a la cascada y vemos que han entrado un zorro, o uno o varios, quizás son diferentes, de noche sobre todo, jinetas, garduñas, un meloncillo. Hemos podido observar también cómo ladra un zorro, algo que no es muy frecuente. Como siempre, vemos que la cámara llama la atención de algunos animales. Muchos vienen a curiosear, la chupan, la muerden, empañan el objetivo a veces, lo que significa que no se espantan con los LEDs. He tenido que recortar muchísimo los vídeos porque no podemos ponerlos todos aquí.
Os recuerdo nuevamente que podéis suscribiros al canal y también ayudarme con un like. Pues como podéis ver, poner cámaras trampa es una emocionante y estupenda manera de disfrutar de la naturaleza. Y si estáis interesados en esta cámara, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis un enlace que os llevará directamente. Como ya os dije al principio, hace meses que tengo una de estas cámaras y es una de mis favoritas. Siempre le busco un buen sitio porque tengo la confianza de que no me va a fallar y sé que va a responder según la haya programado. Me gusta la calidad de las imágenes y vídeos tanto de día como de noche. Los LEDs infrarrojos funcionan perfectamente y tienen bastante alcance como puede verse en los vídeos. Tampoco espanta a los animales, más bien se muestran indiferentes y el sonido me parece genial, recogiendo todo lo que se oye en el bosque. Los sensores son muy fiables porque no dejan escapar a ningún animal. Las pilas duran muchísimo y suelo colocar la cámara una y otra vez sin tener que cambiarlas. Aunque no mantengo la cámara más de una semana o 10 días. El diseño es muy robusto y pasa bastante desapercibida por sus formas redondeadas y su camuflaje. Así que por sus prestaciones y su relación calidad-precio no tengo ningún problema en recomendar esta cámara. Gracias por ver el vídeo y hasta el próximo.